tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a empezar la clase. Yo soy la ingeniera Tania Campos España y voy a estar con ustedes en la continuación de lo que es la dinámica de rotación. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la clase anterior nosotros ya vimos lo que era el final, por así decirlo, de cinemática de rotación, pero ahora pues ya vamos a ver lo que es la parte de dinámica. Entonces, si ustedes también, haciendo como una analogía o recuerdo un poco de lo que nosotros hemos venido estudiando desde el inicio de la física 1, lo que siempre podemos decir es que cuando tenemos la parte de cinemática, como tenemos variables que son siempre como velocidad, aceleración, desplazamiento, también tenemos las variables donde ya aparece la fuerza. Entonces, muchas veces cuando aparece fuerza, siempre también lo podemos relacionar con lo que es la aceleración, que también ya es un conocimiento, por así decirlo, previo, que lo traemos desde la parte de cinemática. Entonces, bien sabemos que la segunda ley de Newton siempre se relaciona fuerza igual a masa por aceleración. De ahí es donde también tenemos en esa parte aplicaciones de las leyes de Newton y donde ya mencionamos el término de dinámica. Entonces, en este caso, la diferencia es que no es una dinámica nada más de traslación, sino que es una dinámica de rotación. ¿Qué quiere decir esto? Yo les ponía el ejemplo también de lo que es el yo-yo. Yo se los mencioné en la clase anterior, porque el yo-yo es como un ejemplo bastante clásico, yo creo que todos lo conocemos, donde este se traslada, pero además de trasladarse, también se desplaza. Entonces, por eso es que es una como relación bien entre el movimiento o la cinemática lineal, por así decirlo, y la dinámica de rotación, o lo que es también el movimiento rotacional. Bueno, entonces comenzando con esto, empezamos como preguntándonos, porque como estamos hablando de dinámica, nos podemos preguntar que en ese caso hay un momento que se conoce como momento de torsión o torca. ¿Qué es un brazo de palanca? ¿Cómo se calcula la torca o momento de torsión respecto a un eje de rotación? ¿Qué relación tiene el momento de torsión con la aceleración angular? Fíjense que también acá aparece otro tipo de pregunta que es bastante importante. Primero porque hablamos de lo que es momento de torsión o torca, que ya lo vamos a ver exactamente inclusive con las ecuaciones. Y además de eso vamos a hablar de lo que es el brazo de palanca, que también en cierta forma ya lo vimos en lo que es el momento de inercia. Cuando hablamos de momento de inercia, si ustedes también se acuerdan, mencionamos lo que es m por r cuadrado, donde decíamos que r cuadrado es esa distancia hacia donde se está dando como el eje de rotación. Entonces, en este caso, aquí volvemos a hablar del brazo de palanca, que para nosotros eso es realmente. Un brazo de palanca sería como esa distancia perpendicular al eje de rotación. Entonces, y donde también, pues, obviamente se está aplicando una fuerza. Entonces, eso ya lo vamos a ver más exactamente con unas figuras, pero es para recordar, en cierta forma, que ese, como concepto de brazo de palanca ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cómo se calcula la torca? Pues la torca también, o momento de torsión, está como relacionado siempre con la fuerza y con lo que sería el brazo de palanca. Por eso es que también ya mencionamos e hicimos referencia al brazo de palanca para que lo tengamos presente qué va a ser ahora para nosotros, y es exactamente lo mismo. El brazo de palanca sería lo mismo. Entonces, en ese caso, pues, por eso lo tomamos nuevamente como referencia. Ahora, en el caso de lo que sería también la relación entre el momento de torsión con la aceleración angular, recordemos que la aceleración angular es la aceleración que se da, y ya la mencionamos en el momento, cuando hablamos de momento de inercia, porque se relacionan, todas se relacionan.
La aceleración angular es como el análogo de la aceleración que nosotros ya hemos estudiado, de la aceleración de lo que es la aceleración lineal A. Solo que ahora, como es un momento de rotación o es un movimiento más bien de rotación, la aceleración es alfa. Entonces, con esta letra griega es que hacemos referencia a lo que es la aceleración angular. Y se relaciona, pues, obviamente, con el momento de torsión desde el momento en que hay una dinámica de rotación. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, nos dice las siguientes preguntas también. El torque, un momento de torsión. ¿Qué se requiere para impartir una aceleración angular a un cuerpo? Si lo vemos de esta manera, nosotros podríamos decir que lo que se requiere para impartir una aceleración angular a un cuerpo sería igual que como en el caso de la aceleración normal, por llamarle de alguna manera, o la aceleración A, que es la aceleración lineal que ya estudiamos. Cuando hablamos de aceleración, lo que necesitamos es realmente una fuerza que se esté aplicando para que el cuerpo se pueda acelerar, porque recordemos que eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, desde el momento en que la aceleración aparece es porque hay una fuerza que está afectando o está, digamos, haciendo algún efecto sobre el cuerpo para que éste se acelere. La torca nos dice que describe cualitativa y cuantitativamente la acción de torsión o giro de un cuerpo debido a una fuerza. Entonces, eso también es bastante importante. Cuando hablamos de torque, hablamos del brazo de palanca, pero también hablamos de fuerza y hablamos de aceleración angular. ¿Por qué? Porque vamos a hacer girar a un cuerpo con respecto a un eje con la fuerza que le estemos aplicando. Y va a depender cómo será este torque o este brazo de palanca, más que todo de este torque o momento de torsión va a depender de su brazo de palanca también. O sea, de esa distancia desde la cual se está aplicando la fuerza hasta su eje de rotación. Eso sería para nosotros el brazo de palanca, como ya se lo he dicho anteriormente. Luego tenemos que la magnitud y dirección de la fuerza son importantes. ¿Por qué? Claro, son importantes porque no es lo mismo, pues, que esté una fuerza aplicándose cerca del eje de rotación o lejos del eje de rotación. Ya lo vamos a ver con las figuras, ¿por qué? Y también nos dice acá, pero también lo es, o sea, es importante la posición del punto de aplicación. Y acá lo podemos, ver en cierta forma. Cuando nos dice que es la torca, si ustedes pueden ver lo que es la figura, tenemos como lo que nosotros le llamamos como una llave. Eso es bastante también común porque prácticamente todos hemos visto las llaves que nos sirven para aflojar tornillos, por así decirlo, para cambiarlos, para poner otro, para quitarlo, etcétera. Entonces, en este caso, si ustedes pueden darse cuenta, ahí aparece lo que es el brazo de palanca. ¿A qué se refiere con esto? Es esa distancia que va desde la primera fuerza, que sería, por así decirlo, esta que tenemos aquí, la de que está más arriba, ¿verdad? El brazo de palanca estaría más cercano al tornillo. Entonces, el eje de rotación sería obviamente el tornillo, porque ese es el que, con respecto a él, es el que va a girar también la llave. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué nos está queriendo decir? Que con respecto a la fuerza que está más abajo, que es la fuerza B, que sería esta que tenemos acá, el brazo de palanca es más grande con respecto al eje de rotación. Entonces, ¿cuál de las dos sería más fácil? ¿Con cuál de las dos fuerzas sería más fácil hacer que el tornillo se afloje? Pues obviamente va a ser más fácil con la que tiene el brazo de palanca más grande, que sería para ese caso la fuerza B. Y otra cosa, esa fuerza B tiene que ser perpendicular, por así decirlo, al eje de rotación. Entonces, el brazo de palanca tiene que ser perpendicular a esa fuerza B. O sea que el brazo de palanca prácticamente sería el que pasa
por todo el punto hasta aquí. O sea que se podría decir que cuando hablamos de momento de torsión, lo importante es hacer notar el brazo de palanca y la fuerza. Pero, como en este caso, si ustedes se visualizan, digamos que están cambiando un tornillo con una llave de este tipo, lo que va a suceder es que van a aplicar una fuerza que entre más lejana está, como la fuerza B, que es la que está más abajo, ustedes se van a dar cuenta que va a ser más fácil poder remover el tornillo o apretarlo. Pero si está más cerca de donde se ve exactamente lo que es la llave, ahí va a ser más difícil. ¿Y eso es por qué? Porque el brazo de palanca es más pequeño. Porque el torque o el momento de torsión depende exactamente del brazo de palanca y de lo que es también la fuerza. Pero el brazo de palanca es bastante importante, como ya les he mencionado en este caso. Podemos ver también el tercer caso donde nos dice que hay una fuerza C. Esta fuerza C es la que está sobre el mismo brazo de palanca, si ustedes lo ven. Es decir, está como siguiendo la misma, está sobre, digamos así, lo que es la llave. En este caso, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es que en ese camino, por así decirlo, donde va esta fuerza B, está exactamente sobre la llave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se quiere hacer el momento de torsión, como depende del brazo de palanca, no tenemos brazo de palanca, porque la fuerza está exactamente sobre el brazo de palanca. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, se aplica obviamente una fuerza que es paralela al brazo de palanca, no va a hacer ningún efecto. Tiene que ser el brazo de palanca perpendicular a la fuerza. Entonces, esa también es una condición. La fuerza tiene que ser perpendicular al brazo de palanca de manera que eso nos ayude o eso hace que se dé el torque o el momento de torsión. Entonces, ahí lo podemos ver. Por eso es que ahí nos habla o nos dice tres casos de ejemplos de la fuerza A, la fuerza B, la fuerza C. Y ¿cuál tiene mayor posibilidad de aflojar el tornillo? Nos pregunta. Pues obviamente va a ser la fuerza B, que sería la que está más abajo, pero que es perpendicular al brazo de palanca. La que es paralela al brazo de palanca no nos estaría generando nada absolutamente, porque estaríamos diciendo, perdón, que en ese caso no hay brazo de palanca, aunque sí haya fuerza. O sea, en ese caso el brazo de palanca no nos ayuda absolutamente en nada a poder aflojar el tornillo. Entonces ese sería para el caso de los ejemplos, y el brazo de palanca más corto, como en el caso de la fuerza A, tampoco nos ayuda a remover el tornillo, porque es muy pequeño el brazo de palanca. Entre más cerca está el eje de rotación, más difícil será poder remover o aflojar el tornillo. Entonces, aquí nos dice también una cosa más, nos dice que para el momento de una fuerza, la fuerza total sobre un cuerpo determina su aceleración lineal. La segunda ley de Newton se aplica en esto del momento también de una fuerza o el momento de torsión, porque depende también de la fuerza, como ya les mencioné anteriormente. Si la fuerza está aplicada, hay una aceleración. Y en este caso, no es solo una aceleración A, sino que es una aceleración lineal. Nos dice acá en qué condiciones una fuerza produce la rotación de un cuerpo, o cómo se relaciona la fuerza con la aceleración angular. Pues aquí lo podemos ver también. Este es un caso, fíjense, que es como el de una puerta. Si ustedes se dan cuenta, también este es un caso bastante como podríamos decir, fácil de verlo, porque es algo cotidiano. Si ustedes están abriendo una puerta y lo hacen desde la parte más cercana a la bisagra, va a ser más difícil o más fácil abrir la puerta. Pues obviamente va a ser más difícil. Pero si están, por ejemplo, cerca de la chapa o donde se suele poner la chapa de la puerta, aunque no tenga chapa, no tenga, perdón, manecilla o manía, de donde
decía de dónde agarrar la puerta, inclusive sin ella va a ser más fácil abrir la puerta entre más alejada está de las bisagras. Entonces, para ese caso en particular, podemos decir que las dos fuerzas primero tienen que ser perpendiculares, por así decirlo, a la fuerza. Si ustedes se dan cuenta y visualizan como que están abriendo una ventana, una puerta, perdón, cuando la abren, es como una fuerza perpendicular que hacen a la puerta, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, podríamos decir que están aplicando una fuerza, ya sea para abrirla o para cerrarla. Y en ese caso, el brazo de palanca influye. ¿Cuál sería el brazo de palanca en ese caso de la puerta? Lo que va, la distancia que va desde la bisagra hasta donde ustedes están haciendo la fuerza para abrir o cerrar la puerta. Pero entre más cerca esté de la bisagra, más difícil es abrir la puerta. Yo creo que eso es algo que es bastante fácil de que lo visualicemos porque obviamente si nos ponemos a empujar, inclusive si queremos cerrar una puerta cerca de la bisagra es bastante difícil. Si ustedes lo quieren, pues no lo han hecho, pueden hacerlo como experimento. Pero un experimento que es tan fácil y tan cotidiano, como les digo, porque es algo que pues en todos lados tenemos una puerta, por lo menos. Entonces lo que sucede es que cuando la queremos, digamos, abrir cerca de la bisagra, pues ni vamos a poder. O cuando la queremos cerrar cerca de la bisagra, si se fijan ustedes, hacemos una gran fuerza y no la vamos a poder cerrar, o va a ser bien difícil que la cerremos. La fuerza va a ser más grande. Pero cuando tenemos una fuerza que está más cercana, por así decirlo, o más alejada, perdón, a la bisagra, va a ser mucho más fácil cerrar la puerta, abrirla o cerrarla. Y ahí es donde se puede decir que la fuerza podría ser la misma para las dos que estemos aplicando, pero ahí lo que influye y lo que va a hacer rotar la puerta va a ser, lo que influye en ella es el brazo de palanca. También la fuerza, obviamente, pero el brazo de palanca es importante porque entre más lejos del eje de rotación, más fácil va a ser que podamos rotar, va a ser más fácil que podamos hacer rotar un cuerpo y que en él se dé, en este caso, lo que le hemos llamado ya aceleración angular. Entonces, por eso es que aquí nos preguntaba, en la anterior, nos preguntaba en qué condiciones una fuerza produce la rotación de un cuerpo. Pues, en qué condiciones esa fuerza va a hacer que rote el cuerpo, por así decirlo. ¿En qué condiciones va a ser? Pues primero tiene que haber una fuerza, pero también tiene que haber un brazo de palanca. Y entre más alejado esté el brazo de palanca del eje de rotación, más fácil va a ser poder hacer girar el cuerpo. Y cuando nos dice acá, ¿cómo se relaciona la fuerza con la aceleración angular? Pues sí, ya lo mencionamos también antes. Desde el momento en que hay una fuerza, podemos aplicar la segunda ley de Newton. Y cuando hablamos de fuerza, hablamos de masa por aceleración. Y cuando hablamos de aceleración, estamos directamente enfocándonos, por así decirlo, en que puede ser, ya como es el caso de dinámica, una aceleración angular. Entonces ahí es donde se relaciona. La fuerza se relaciona siempre con la segunda ley de Newton y la segunda ley de Newton siempre se va a relacionar con una aceleración. Desde el momento en que es una aceleración, puede ser una aceleración A lineal, como la que ya habíamos estudiado, o puede ser una aceleración angular. En este caso, como es dinámica y estamos haciendo rotar el cuerpo, la aceleración que nos conviene o que tenemos que utilizar en este caso, pues va a ser la aceleración angular. Y aquí teníamos, como les vuelvo a repetir, el caso del ejemplo de la puerta, que es un caso, como les vuelvo a repetir, tan fácil y tan, no sé cómo decirles, de poderlo hacer ver. Ahora, veamos, ¿en qué condiciones una fuerza produce la rotación de un cuerpo? Ya lo mencionamos también anteriormente y aquí nos lo resume. Primero, tiene que haber un módulo de la fuerza. Tiene que haber una distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro. Entonces ya se los mencioné antes. ¿Qué tenemos que tener? Primero una fuerza. Después tenemos que tener esa distancia que va entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de giro. Y a ese le hemos llamado brazo de palanca. Y el ángulo de aplicación de la fuerza. Es importante porque podemos decir que el brazo de palanca con la fuerza tienen que ser perpendiculares entre ellos para que haya un giro mejor, por así decirlo, un giro más fácil o un mejor, que se pueda hacer más fácilmente la rotación, por así decirlo.
Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos la torca, que es una fuerza o brazo de fuerza y brazo de palanca. Lo volvemos a mencionar porque lo podemos ver acá en un ejemplo que es como un cuerpo irregular cualquiera, ¿verdad? Y lo queremos hacer girar. Entonces aplicamos diferentes fuerzas de manera que la torca nos dice que de esa fuerza gira alrededor de un punto y el producto de la magnitud de la fuerza y su brazo de palanca son los importantes para hacer girar el cuerpo y a eso le llamamos torca. Entonces aquí se puede ver que tenemos una fuerza, bueno, son tres fuerzas y si ustedes se dan cuenta entre ellos hay algo importante. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo. Entre ellas dos aparece lo que es la perpendicularidad. Entonces lo que nos está diciendo es que tanto el brazo de palanca como la fuerza aplicada son perpendiculares entre sí. Entonces por eso, ¿cuál de esas tres torcas nos está haciendo realmente, o cuál de esas tres fuerzas, perdón, nos está haciendo torque? Las únicas dos que nos están haciendo torque son las que son perpendiculares. La fuerza entre el brazo de palanca. Por eso es que acá lo podemos ver en lo que es la figura. La fuerza que está arriba es perpendicular, se puede ver a lo que es una distancia. Entonces, media vez sea perpendicular la fuerza con la distancia, en ese momento es que se puede dar el torque. O la fuerza entre el brazo de palanca, que ya lo mencioné también varias veces para que no se les vaya a olvidar que si hay fuerza y brazo de palanca y hay perpendicularidad entre ellos, se puede dar el torque. Pero en el caso de la fuerza 3, no habría, pues el brazo de palanca, digamos que no existe, entonces por eso, si no hay brazo de palanca, pues no, aunque haya fuerza, no puede haber momento de torsión. Entonces, eso es importante que lo tengamos como presente, que la torca de una fuerza alrededor de un punto es el producto de la magnitud de la fuerza y su brazo de palanca. Fíjense que acá también hay otra cosa que hacer notar. El momento de torsión o torca es también, como es producto entre la fuerza y el brazo de palanca, puede ser positivo o negativo. ¿Y cómo vemos eso? Pues lo vemos también con la regla de la mano derecha. Al verlo con la regla de la mano derecha, este nos da el signo positivo o negativo y tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en lo mismo, que queremos quitar un tornillo, vemos que va a salir cuando estamos aplicando la regla de la mano derecha, cuando lo estamos haciendo en sentido antihorario y está apuntando hacia nosotros, es que va a salir. Pero va a entrar el tornillo cuando aplicamos la regla de la mano derecha y le hacemos el giro en sentido horario y es como que entra en lo que sería, digamos que está entrando cuando lo hacemos en sentido horario. Pero está saliendo el tornillo cuando lo hacemos en sentido antihorario. Entonces, recordemos que para el momento de torsión o torca, como es un vector, también eso es importante, ya lo vamos a ver en forma vectorial, si es fuerza y brazo de palanca o fuerza y esa distancia que le hemos llamado brazo de palanca, son vectoriales, entonces puede ser positivo o negativo. Entonces, eso es para que recordemos también los primeros temas que son los de vectores, que podemos recordar que los vectores teníamos el producto vectorial. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del producto vectorial, estábamos hablando que estamos aplicando, digamos, ese concepto de producto cruz o producto vectorial entre dos vectores, valga la redundancia, y que obtenemos un tercer vector. Entonces, que puede ser positivo o negativo, por cierto. Bueno. Y volvemos porque esto es tan importante que lo recalca tanto que cuando nos dice la torca, fuerza y brazo de palanca, en general, para una fuerza de magnitud F cuya línea de acción está a una distancia perpendicular L del punto O, es torque igual a F por L, si le llamamos L. L podría ser brazo de palanca, igual le podemos llamar R, por ejemplo.
¿Y cuáles van a ser sus unidades? Van a ser newton metro. Eso también es bastante importante porque he estado notando que muchas veces no le colocan las unidades a las diferentes magnitudes que encontramos. Entonces, lo que son las unidades son importantes porque en este caso podemos verlo directamente de la fórmula, de la ecuación. Cuando nosotros estamos diciendo torca, un momento de torsión que es fuerza por el brazo de palanca, estamos hablando de fuerza en newton y el brazo de palanca, como es una distancia, entonces es en metros. Entonces, ya tenemos las unidades que son newton metro. A menudo nos dice que usaremos el símbolo que va en sentido antihorario para indicar el sentido de rotación positivo que elegimos. Eso ya se los expliqué, que por la regla de la mano derecha, para nosotros es que el sentido antihorario es positivo y el sentido horario es negativo. Entonces, eso es importante porque, les vuelvo a decir, el momento de torsión tiene signo que es positivo o negativo, depende de hacia dónde esté girando el cuerpo. Si está girando en sentido horario, va a ser negativo, y si está girando en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces, por eso es que hay que también tener bien presente esas consideraciones para lo que es el momento de torsión, porque son bien importantes, porque siempre en una evaluación, en un examen, en algún caso que ustedes estén estudiando y quieran encontrar el momento de torsión, este puede tener una respuesta que puede ser positiva o negativa, y ustedes tienen que determinar cuál de las dos será, dependiendo hacia dónde esté haciéndose el giro o esa rotación. Entonces, por eso es bastante importante indicar eso. Ahora, aquí podemos verlo nuevamente. La torca de F rad es 0, o sea, la línea de acción pasa por 0. Bueno, esto lo que nos quiere decir realmente es que tenemos una fuerza, y en esa fuerza, por así decirlo, se descompone en dos componentes que son la X y la Y. Pero ¿qué sucede con esto? ¿Estarán las dos haciendo torca realmente un momento de torsión? Pues no, solo va a estar haciendo un momento de torsión, por así decirlo, la componente que es perpendicular al brazo de palanca. Entonces va a ser la componente en Y, que sería F seno de el ángulo. Por eso es que aquí nos dice cuál sería en este caso la torca de F tangencial. F tangencial sería la que es perpendicular al brazo de palanca. Entonces la única que estaría haciendo momento de torsión es la componente en Y de esa fuerza. O sea que también puede suceder que en algún caso en particular ustedes dicen, bueno, hay una fuerza, pero esa fuerza yo la puedo descomponer, como ya lo hemos hecho tantas veces desde que estamos estudiando Física 1, y nos damos cuenta que una fuerza puede tener dos componentes. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que ver cuál de las dos me va a estar haciendo ese momento de torsión. En ese caso, yo puedo decir, sí, pero es que lo que pasa es que esa fuerza en X no es perpendicular al brazo de palanca, entonces está en la misma línea de acción que el brazo de palanca, entonces esa no me está generando un torque. Pero luego yo puedo decir, lo que pasa es que yo tengo una fuerza que es así, la componente en Y, esa sí es perpendicular al brazo de palanca, y esa sí me está generando un momento de torsión porque hay una distancia que es perpendicular a esa componente en Y. Entonces, claro, ahí ustedes bien saben que también puede variar, ¿verdad? Que en algún momento tengo que siempre como analizar, por así decirlo, cuál de las componentes, si me toca descomponer una fuerza, cuál de las dos es la que realmente me va a estar generando un brazo de palanca, o un momento de torsión, perdón, con el brazo de palanca perpendicular a la fuerza. Entonces acá tenemos, pues, eso es lo que nos acaba de explicar, por así decirlo, que la torca o el momento de torsión, en este caso, cuando yo tengo estas componentes, la componente X, como es paralela al brazo de palanca, no me estaría generando un momento de torsión, pero la fuerza en Y sí me está haciendo un momento de torsión, de manera que por eso es que aparece F por R seno del ángulo. Entonces la torca va a ser R cruz F. Y ahí es donde les vuelvo a mencionar, como la torca es vectorial, es R cruz F, de manera que si es R cruz F, yo puedo aplicar en ella la regla de la mano derecha. Por eso ahí aparece abajo la regla de la mano derecha. ¿Y cómo también puedo aplicar esto? Pues como lo he estudiado desde el principio, lo que es los vectores
el producto vectorial. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar yo entonces ese torque si me pidiera en el momento de torsión? Pues lo puedo hacer por medio de lo que ya conozco como el momento vectorial, el producto cruz o producto vectorial, y en este caso yo puedo hacerlo por medio de las componentes en forma de determinantes, con sus componentes por medio de determinantes, o puedo aplicar el concepto que, si ustedes se dan cuenta, aquí vuelve a aparecer. Si ustedes se acuerdan de lo que son los vectores en la parte de producto vectorial o producto cruz, la definición de un producto vectorial viene dada en forma general, ¿verdad? Viene dada por AB por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vuelve a aparecer eso nuevamente. ¿Qué es un momento de torsión o torque? Es tau, la letra griega tau, porque es como una T, pero es más colochita, por así decirlo. Esa letra tau es la que nos identifica el torque o momento de torsión. Entonces, en este momento, si ustedes se dan cuenta, lo que nos dice ahí es que FR por seno del ángulo es como que estamos aplicando nuevamente lo que ya encontramos anteriormente como producto vectorial o producto cruz. Porque la definición de producto vectorial es A por B por el seno del ángulo, siendo A y B dos vectores, y el seno es lo que encontramos en el ángulo entre ellos. Entonces, en ese caso podemos decir que el torque lo puedo yo determinar, o el momento de torsión lo puedo determinar por medio de su producto vectorial. Y dicho producto vectorial yo lo puedo desarrollar por medio de sus componentes, y lo puedo hacer por determinantes, o lo puedo hacer por medio del concepto que aprendí de lo que es un producto cruz. A por B por el seno del ángulo. Claro, en este caso A y B va a ser R, que es el brazo de palanca, y F, que sería en el otro caso lo que está haciendo las veces del vector B. O sea, la cuestión es que yo ya tengo dos vectores. R como vector y F como vector, y el ángulo entre ellos. Entonces yo así puedo determinar lo que es el brazo, puedo determinar el torque o momento de torsión, y puedo aplicar la regla de la mano derecha como ya se lo había explicado anteriormente. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo que es bastante corto, pero es para más que todo ilustrarnos. Lo que serían las fuerzas aplicadas a las ruedas se muestra en la figura siguiente. Nos dice que F es de 10 newton, F2 es de 16, y el radio de esta es igual a 15 centímetros. Entonces vamos a calcular el momento de torsión neto, magnitud y dirección alrededor de O. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo dos fuerzas, pero una me está haciendo girar el cuerpo en sentido horario y la otra me lo está haciendo girar en sentido antihorario. Ustedes se ubican con la fuerza como que está en sentido horario y la otra en sentido antihorario. Entonces, en este caso, el momento de torsión, por eso es que uno aparece, F1, por eso aparece negativo, porque es lo que les estaba explicando antes. Porque si gira hacia la derecha, o lo que sería por el sentido horario, en este caso, va a ser negativo. Por eso es que el brazo de palanca, ¿cuál sería? Como el brazo de palanca es desde donde está aplicada la fuerza hasta el eje de rotación. En este caso, el brazo de palanca sería R para ambos. Entonces, yo puedo decir que la F1 me está haciendo una fuerza que está haciendo un torque, un momento de torsión, pero en sentido horario, y su brazo de palanca es R. Pero F2 está haciendo en sentido antihorario, y el momento de torsión es el brazo de palanca es F. Entonces, de esta manera encuentro el momento de torsión. Entonces, como es un torque, un momento de torsión neto, tengo que sumar los dos. Los dos que están siendo aplicados en ese cuerpo. Solo que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, de ahí sustituyo los datos con sus respectivos signos, hago la suma y de esa manera encuentro el momento de torsión externo o el momento de torsión neto, por así decirlo más bien, en lo que sería ese cuerpo, que se está aplicando dos fuerzas. Bueno, aquí es un poco nada más para ver lo que continúa con respecto a
el momento de torsión y la aceleración angular. O el momento de, sí, el torque y la aceleración angular. ¿Cómo lo relacionamos? Pues lo relacionamos de la siguiente manera. Si ustedes se dan cuenta, en una llanta, por ejemplo, una llanta cualquiera de vehículo, de bicicleta, de bus, de lo que sea, si ustedes hacen girar y aplican una fuerza, en este caso van a hacer rotar el cuerpo. Entonces ahí ya lo hemos mencionado antes que el torque o momento de torsión se relaciona también con I, que es momento de inercia, porque como el momento de inercia es m por f cuadrado, y la aceleración angular. Entonces, el torque también lo podemos estudiar con la ecuación I por alfa. ¿De dónde surge esto? Pues surge nuevamente de la segunda ley de Newton, o sea, surge que el torque es igual a la fuerza por la tangente, o la fuerza tangencial, por así decirlo, por el radio. Entonces, en este caso, si ustedes ven también, fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esa, por así decirlo, m por, bueno, o la aceleración también la tenemos en términos de r por alfa. Entonces lo que hacemos es sustituir y de esta manera la fuerza aparece como mr por alfa o por aceleración angular. Y aquí lo tenemos más claramente también en estas ecuaciones. Si un cuerpo está girando o rotando, yo tengo que encontrar siempre su momento de torsión con la fuerza tangencial al brazo de palanca. Pero yo sé también que la fuerza tangencial viene dada por la masa por la aceleración lineal, o sea, m por a. Pero yo también sé que si tengo m por a por r, también yo puedo encontrar que ese momento de torsión es m por r por alfa por r nuevamente, porque aceleración a, como les mostré acá, es r por alfa. Entonces prácticamente hacemos la sustitución. Al sustituir, lo que sucede es que puedo llegar a un momento de torsión, un momento o un torque que depende, por así decirlo, también de su momento de inercia, que es m por r cuadrado. Entonces, continuamos. En este caso, la torca y la aceleración angular de un cuerpo rígido nos dice que es como el análogo de la segunda ley, el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Por eso es que yo les he mencionado todo este tiempo que todo se relaciona tanto con la fuerza, media vez hay una fuerza, podemos hacer girar el cuerpo, solo que en este caso va a ser con una aceleración angular. Entonces ahí es donde aparece que la torca es igual a I por alfa. ¿Por qué? Porque si la torca es m por r cuadrado, y en ese caso también nosotros sabemos que eso es el momento de inercia, entonces yo puedo decir que es I por alfa. Válida para torcas externas y cuerpos rígidos. Bueno, y aquí para ir terminando podríamos ver un pequeño ejemplo que es de una figura que está de esta manera. Nos dice que la figura, el cilindro de la polea giran sin fricción en torno a ejes horizontales estacionarios que pasan por su respectivo centro. Se enrolla una cuerda ligera en el cilindro, la cual pasa por la polea y tiene una caja de 3 kilogramos suspendida en su extremo libre. No hay deslizamiento entre la cuerda y la superficie de la polea. El cilindro uniforme tiene una masa de 5 kilogramos y el radio de 40 centímetros. La polea es un disco uniforme con masa de 2 kilogramos y radio de 20 centímetros. La caja se suelta desde el reposo y desciende mientras la cuerda se desarrolla del cilindro. Calcule la rapidez que tiene la caja cuando ha caído unos 50. Aquí tenemos esto. La caja es lo que hace, digamos, girar todo eso, tanto el cilindro como la polea. Y aquí podemos ir viendo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para los tres. Y aquí nos podemos dar cuenta que lo vamos analizando cómo es nuestro diagrama de cuerpo libre ahora. El diagrama de cuerpo libre ahora depende más que todo de ver qué cuerpos están haciendo torque o momento de torsión. En el primer caso, el cilindro, podemos darnos cuenta que sería este primero, por así decirlo. El primero que aparece, el cilindro, luego hacemos la caja y la polea. Entonces, en ese estaría apareciendo una fuerza que le hemos llamado tensión 1. Entonces, ese está haciendo un torque, de manera que sería positivo. Sería, en este caso, un torque que sería en sentido
aquí lo podemos ver, aquí está. En este caso sería en sentido positivo, de manera que tendríamos prácticamente que es torque por R, y eso es igual a I por alfa. Luego tenemos que sería torque, bueno, tenemos aquí otra cosa, fíjense que si ustedes se acuerdan en la clase anterior, nosotros decíamos que el momento de inercia era igual o que lo podíamos encontrar por tablas. Entonces, cuando es el cilindro, ese momento de inercia que aparece, yo lo he retomado directamente de las tablas. Entonces, lo sustituye ese momento de inercia por el momento de inercia que aparece en una tabla donde dice, este es el momento de inercia del cilindro. Entonces, este es el que voy a tomar y voy a sustituir en la ecuación. Entonces, de allí, como yo ya sé que alfa es A entre R, hago toda esta sustitución y voy simplificando, y al final me quedaría en tensión 1 es igual a 1/2 de masa por A. En el caso del 2, hago sumatoria de fuerzas en Y. Como se está moviendo hacia abajo, ese sería para mí el sentido positivo. Ese sería el sentido positivo. Y en el caso de la polea, tenemos dos fuerzas, la tensión 1 y la tensión 2. Una me está haciendo torque positivo, es el que va en el sentido del movimiento, y el otro sería el T1, que sería en sentido contrario al movimiento, porque recordemos que la caja es la que está moviendo todo el sistema. Entonces, si nos acordamos de la segunda ley de Newton, cuando hablamos de la parte de la segunda ley de Newton en traslación, todo lo que va en el sentido del movimiento es positivo. En este caso, todo lo que va en el sentido del movimiento también es positivo. Eso aplica para la rotación también. Entonces, por eso nos podemos dar cuenta que para el caso de tanto para el cilindro como la polea, la tensión 2 iría en sentido del movimiento porque sería hacia abajo. Y la tensión 1 sería en sentido en contra del movimiento, por eso es negativa. Por eso es que aparece ahí, si ustedes se dan cuenta, una positiva y una negativa. Bueno, entonces ahí hacemos las sustituciones también del momento de inercia, que sería en este caso para la polea. Bueno, y acá hacemos la igualación de las ecuaciones de manera que podamos ver que podemos eliminar de ellas. Entonces, hacemos eso, y si ustedes ven, tenemos la tensión 2 menos la tensión 1, que es igual a mg menos ma, y eso sería igualándolo a las otras dos que tenemos que acabamos de encontrar. Luego, haciendo todo eso, yo puedo encontrar, despejando ya finalmente, la aceleración, la velocidad, y con la velocidad ya despejando y ya encontrando la aceleración antes, yo puedo sustituir los datos. Y eso sí se los dejaría de ver para que ustedes hagan la sustitución, y nos tendría que dar 3.68. Pero esta sería la forma de cómo lo tendríamos que hacer. Aquí se puede ver que encontramos las ecuaciones, luego de encontrar las ecuaciones, yo utilizo también los momentos de inercia de cada uno de los cuerpos, por tablas, por así decirlo. Luego hago la igualación entre las ecuaciones, o sustitución, por llamarle de cualquier forma, y llego a una sola ecuación. Ahí se me simplifican las tensiones, de manera que al simplificarse las tensiones, me queda todo en términos de la aceleración. Al despejar la aceleración, yo puedo sustituirlo en la fórmula que ya conozco de velocidad igual a 2. Si ustedes se acuerdan, 2 b cuadrado sería igual a 2 a h, según lo que nos dice acá, y lo sustituyo, y la velocidad yo puedo ya tomar los datos que ya tengo en el enunciado, y ya me quedaría el valor de 3.68 cuando ustedes lo sustituyan. Entonces, prácticamente es una cuestión que, cuando son este tipo de ejercicios, es un poco largo, por llamarle de alguna manera, así como era cuando trabajábamos con la segunda ley de Newton en el movimiento traslacional, porque todo eso lo hacíamos de manera que sacábamos diagramas de cuerpo libre. Eso es importante, los diagramas de cuerpo libre. Después de los diagramas de cuerpo libre, también lo hacemos de manera que podemos hacer una como sumatoria de fuerzas, tanto en X, en Y, depende como sea. Y en este caso le agregamos una cosa más, que es el momento de torsión. También lo tenemos que tomar en cuenta.
como vector. Entonces, desde ese momento vamos jugando con todas esas ecuaciones hasta que llegamos a las sustituciones de ellas y así es como encontramos los valores que me está pidiendo el problema. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, nos quedaríamos hasta acá. Y pues si tienen alguna pregunta me la pueden hacer ahorita. O nos quedamos por el momento y pues por mi parte sería hasta acá, que llego con lo que serían las clases teóricas de la física 1. Entonces no sé si tienen algo que quieran decirme o algo que quieran agregar. Si no, nos quedaríamos hasta acá. Y solo me quedaría agradecerles el haber estado en las clases en mis clases de física.